Sin metas simplemente te detendrás. Sin metas simplemente vas a estar ahí en el mismo lugar y no te vas a desafiar a continuar ni avanzar. Debemos tener metas que glorifiquen a Dios. ¿Cuáles son las metas que Dios va a bendecir? Las metas que glorifican, que Dios va a respaldar y con las cuales Dios nos bendice. Dice 1 Corintios 10:31, uno debe de glorificar a Dios en todo lo que hace. Nueva es el favor y la misericordia de Dios cada mañana. ¿Qué metas tenemos? ¿Qué metas tienes? Dios es un Dios de propósitos y la palabra del Señor nos enseña que debemos tener metas. La palabra del Señor en 1 Corintios 9:26 dice, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar y no como el que le pega al viento, no como el que le da golpes al viento. Sin metas, sin un propósito definido, no tenemos ninguna oportunidad de crecer, de progresar, de ser diferente. Y si yo no tengo una meta o un propósito definido en mi vida, significa que voy a repetir las mismas cosas y van a acontecer las mismas cosas en mi vida que habían estado aconteciendo. No voy a ver ninguna diferencia, no voy a ver ningún cambio. Y por eso la palabra del Señor nos dice, corre con una meta bien clara, corre con un propósito definido en tu vida, corre para ganar. Ponte un propósito para ganar y no como el que le pega al viento. ¿Te has puesto alguna vez a pensar cómo le podrías pagar al viento? Yo creo que si hicieras esto, de verdad no lo lograríamos. Entonces, cuando no hay un propósito, una meta clara, es como el que le pegamos al viento. No estamos haciendo nada, no estamos causando ninguna diferencia. Y cuando no hay metas claras, trae frustración a nuestra vida, trae desánimo. Muchas veces nos encontramos desanimados, frustrados, nos encontramos sin un rumbo fijo por no tener esa meta, a dónde queremos llegar, qué queremos lograr, cuál es el propósito. Y esto es bíblico, es algo que Dios tiene para nosotros. Entonces, todos hemos sufrido desilusiones, todos hemos pasado por momentos que nos causan tristeza. Y de hecho, la Escritura dice que en el mundo nosotros tendremos aflicción. De hecho, la palabra del Señor dice que vamos a tener momentos de dificultad porque vivimos en un mundo que las cosas son difíciles, donde hay desafíos diariamente. Pero cuando tenemos una meta clara, como lo dice la palabra, cuando tenemos un propósito claro, no importa si se presentan esas adversidades, esos desafíos, esos momentos, yo sé a dónde quiero llegar, significa que no me voy a detener. Entonces, vuelvo a decir, yo corro teniendo una meta clara, yo peleo para ganar. Y no como el que le pega al viento, decía la palabra del Señor en 1 Corintios 9:26. ¿Qué metas tienes en cuanto a tu matrimonio? ¿Qué metas tienes en cuanto a tu familia? ¿Qué metas tienes en cuanto a tu ministerio? ¿Qué metas tienes en cuanto a tu trabajo? O sea, ¿qué metas tienes? ¿Podrías hoy detener tu momento y decir, bueno, qué quiero lograr en mi familia, qué quiero lograr en mi economía, qué quiero lograr aún ministerialmente si le estoy sirviendo al Señor? Sin metas simplemente te detendrás, sin metas simplemente vas a estar ahí en el mismo lugar y no te vas a desafiar a continuar ni avanzar. Debemos tener metas que glorifiquen a Dios. ¿Cuáles son las metas que Dios va a bendecir? Las metas que glorifican, que Dios va a respaldar y con las cuales Dios nos bendice. Dice 1 Corintios 10:31, uno debe de glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come y bebe. Dice la palabra de Dios que uno debe glorificar en todo lo que hacemos. Somos hijos de Dios en todo momento de nuestra vida, en todo lo que tú haces, en lo que comes, en lo que bebes, en todo circunstancia yo debo glorificar a Dios. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cuál es la manera correcta? Que una meta sea motivada por amor. Tu propósito, tu meta en cuanto a tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio, debe ser motivada por amor. Debe ser con el propósito de bendecir, debe ser con el propósito de querer bendecir a otros, y no de una forma egoísta, solo pensando en mi propio beneficio o solo pensando en qué me beneficia sin pensar en el otro. Las metas que Dios bendice son esas metas en las cuales yo puedo bendecir a otros, en las cuales puedo hacer con amor bendecir.
que sean motivadas en el amor de Dios. Y dice, cualquier cosa que hagan, háganla con amor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:14. Cualquier cosa que hagas. Entonces, si tienes una meta, tu primer propósito para glorificar a Dios es que sea motivada por amor. Es que te dirija el amor en tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tu trabajo. Que cumplan uno de sus propósitos para tu vida. Esas metas deben cumplir. ¿Qué propósito? ¿Qué propósito bendice mi vida, me genera paz? Y que establezcan en fe, que lo pueda hacer creyendo, porque a veces pensamos que la meta es si lo estoy viendo, si lo puedo palpar. No, hazlo también en fe. Puede que hoy no estés viendo claro o no lo puedas estar palpando con tus manos, pero si esa meta glorifica a Dios, ten fe que lo vas a lograr, que lo vas a poder disfrutar. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, toda meta que pongamos en nuestra vida, hagámosla con fe. Quitémonos de nuestra boca, de nuestra mente, el no puedo, el no soy capaz, el es imposible. Porque la palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Se obtendrá con el poder de Dios. Y las cosas que logramos en nuestra vida, las vamos a lograr en Dios. Entonces, quiero recordarte, ¿cuál es la meta? Dios en su palabra nos enseña que debemos caminar con una meta clara, que debemos pelear para ganar y no como el que le pega al viento. Entonces, si todavía no te has hecho una meta, quiero invitarte a reflexionar en lo que dice la palabra del Señor y piensa en esto, que todo lo que hagas glorifique a Dios, sea lo que comas o lo que veas glorifique, pero que tu primera intención sea con amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el amor y que no sea solo pensando en nuestro propio beneficio, sino que cuando pensamos en alguien más y pensamos en bendecir, es algo que glorifica a Dios. Y hazlo en fe, hazlo con la confianza plena que como hija, hijo de Dios, recibiremos lo mejor del Señor. Así que, ¿qué metas tienes? Es un buen tiempo porque Dios quiere que nosotros tengamos metas y que podamos ver ese resultado y ese fruto de Dios en nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Te habla la pastora Whirley.